A todos muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase de toxicología. Hoy ya vamos a entrar en materia. Les voy a pedir por favor a alguno de los compañeros que esté pendiente del WhatsApp si alguien escribe, ¿sí? Si alguien escribe al chat grupal para informarles que usen específicamente el link que les envié. ¿Listo? Voy a compartirles pantalla. Agradezco que alguien me confirme si ven la pantalla en modo presentación. Por favor. Sí, Ahí. señor. Listo, muchas gracias. Les recuerdo la importancia de encender las cámaras. Ojalá todos lo pudieran hacer. Vamos a ir haciendo una clase activa, dinámica, donde yo les voy a ir preguntando. Entonces espero la participación de ustedes para que esto no sea un monólogo aquí, yo solo hable y hable y hable, sino que podamos interactuar y hacerlo más agradable. Como les había contado la clase anterior que presentamos todo el programa, hoy vamos a ver todo lo que concierne a los orígenes de la toxicología. Ustedes tuvieron la oportunidad ya quizás de haber hecho la consulta de todo el material que está cargado en el módulo. Allí hay muchos ejemplos, hay mucha historia y aquí lo que venimos a hacer es un complemento de todo eso que está cargado en el módulo. El objetivo de esta clase va a ser que comprendamos cómo es que ha evolucionado la toxicología desde las épocas más antiguas de las que se tiene evidencia, a partir del reconocimiento y la observación, hasta lo que hoy en día es la toxicología como una ciencia muy compleja, multidisciplinaria y que sirve para un montón de cosas. Cuando digo sirve para un montón de cosas, me voy a ir a un ejemplo bien puntual. Por ejemplo, voy a referirme a la toxicología forense. Alguien dice, oiga, ¿cómo así? ¿Qué? ¿O eso es tal cosa? Alguien puede participar diciendo que es toxicología forense. ¿O a qué le suena? Pues, profe, eso sería cuando les hacen como los exámenes para ver si murieron sobredosis o si inyectaron algún tipo de sustancia. Perfecto, perfecto. Entonces, un análisis toxicológico forense lo que permite es dictaminar la causa de muerte de esa persona desde el punto de vista de toxicológico, ¿cierto? Si fue que consumió algún tipo de sustancia, le dieron, etcétera. Entonces, imagínense la gran cantidad de usos que esto tiene. Eh, Vamos a ver dos definiciones macro que nos van a acercar a lo que es la toxicología. Les voy a pedir el siguiente orden. ¿Qué tal si Tatiana y Alexander me ayudan a leer las definiciones y por aquí tal vez Lady Santa, Lady Diana o Aura piensan su propia definición de toxicología con base en lo que aquí estamos leyendo? Entonces, ¿qué tal, Tatiana, si inicias con la primera? Listo, profe. Dice, la toxicología estudia las interacciones entre las sustancias químicas y los sistemas biológicos con el objeto de determinar cuantitativamente el daño potencial que resulta en efectos adversos a organismos vivos. Gracias. El otro compañero. Dice, la ciencia que estudia los efectos adversos de los agentes físicos y químicos en los organismos vivos es una disciplina multidisciplinaria ya que se apoya en la biología, la química, la medicina y la filosofía. La filosofía para entender cómo los xenobióticos, sustancias extrañas al cuerpo, interactúan con los sistemas biológicos. Gracias, Alexander. Entonces, a las ladies o a Aura o a cualquiera que quiera participar,
una definición de nosotros, no lo que esté diciendo por allá Google. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser la toxicología entonces? ¿Cómo la entendemos? Profe, buenas noches, mi nombre es Aura. Ahora, ¿cómo estás? Bienvenida. No te tengo acá en la clase primera. Bienvenida del curso. Gracias. Bueno, para mí la toxicología, aparte de ser obviamente una interacción, es entender que no solamente un veneno puede ser nocivo para uno, sino cualquier sustancia de la cual uno abuse. Por ejemplo, estaba leyendo un libro y un autor decía de como que cualquier sustancia puede ser letal. Lo que varía es la dosis en la que se da. Aura, muchas gracias. Ahora, por favor, ¿tú qué haces? ¿Qué- Profe, pues yo estaba estudiando odontología, pero no me gustó. Entonces, me retiré y empecé a estudiar esta carrera. Pero aparte de todo, también tengo un negocio. ¿Cuántos semestres alcanzaste a hacer, Aura? Alcancé a hacer 7 semestres. Sí, señor. Uy, qué poco. ¿Vives en Pereira? He estado viviendo en Dos Quebradas, actualmente vivo en Marsella. Ok. Bueno, gracias, Aura. ¿Alguien más quiere decir, a mí me parece que la toxicología es tal cosa? Bueno, entonces me quedo también con la definición sencilla de Aura, pero Aura dijo algo muy importante y esa frase se va a resumir de la siguiente forma. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. Todo es veneno, nada es veneno, depende de la dosis. ¿Listo? Eso es una frase célebre del curso de toxicología que nos resume lo que ahora decía. Ojo a lo siguiente, todos los organismos reaccionan de manera diferente a cada sustancia tóxica. Yo puedo reaccionar violentamente a una inyección de penicilina, pero Jorge Andrés o Carlos o Lady no les va a pasar nada. ¿Por qué? Es mi organismo, es la manera en que mi organismo se defiende y yo tuve esa reacción exacerbada. Todo eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero como ahora trajo la frase a colación, es muy importante ratificarla. ¿Listo? Ahora vamos a entender un poquito esos inicios de la toxicología desde la parte de la evidencia con que contamos hoy en día. ¿Cómo les parece, muchachos, que por allá en el año 1872 más o menos había un señor que se llamaba George Evers? El señor era un egiptólogo. ¿Alguien sabe qué es un egiptólogo? ¿Le suena de las películas que recuerdan? Profesor, no son las personas que intentan sacar los sarcófagos y esas cosas en Egipto. Sí, es decir, son arqueólogos que se especializaron en todo lo que tiene que ver con Egipto. Recuerden que Egipto es cuna de civilización, ¿cierto? En Egipto históricamente han pasado muchas cosas y cada vez se siguen descubriendo más. Así como la medicina tiene ramas, por ejemplo, o especialidades, por ejemplo, hay médicos otorrinos, hay médicos cirujanos, hay médicos estéticos. La arqueología pues también tiene ese tipo de especialidades. No necesariamente es pues que tenga que ser arqueólogo, pero este señor, en el caso del señor Evers, era un arqueólogo. ¿Cómo les parece pues que este señor en el 1872 recorriendo los mercados de Egipto, encontró lo que se denominó en adelante el papiro de Evers? ¿Qué es el papiro de Evers? Es un tratado médico que contiene preparaciones de medicamentos, descripciones de enfermedades, descripciones del sistema, de los diferentes sistemas del cuerpo. ¿Cómo así? Es decir, que ese papiro relata lo que para los egipcios
era la medicina de su época, ¿sí? Ahí Ok. fueron escribiendo todo lo que a través de la observación ellos podían deducir, ¿cierto? Recordemos que ellos no tenían equipos para hacer pruebas científicas, todo lo hacían basados en la observación. ¿Listo? ¿Qué es curioso de esa historia? Que cómo les parece que el señor, cuando compró ese papiro, el que se lo vendió le dijo que se lo había encontrado a los pies de una tumba. Entonces, esto pues como datos históricos, ya que estamos en esta parte del curso. ¿Qué es importante tener presente? Solo como dato anecdótico, el papiro tiene 110 páginas, mide más de 20 metros de longitud. Contiene 877 apartados y está almacenado en la Universidad de Leipzig. Esto es en Alemania. Y está allá porque este señor Evers era profesor de esa universidad, entonces él decidió ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito del señor Mitrídates. Resulta que en la antigüedad todas las guerras se daban por el poder, por la conquista, por temas políticos. Yo soy el emperador romano, pero es que yo quiero agrandar mi imperio. Yo soy el otomaní, quiero tener más territorio. Todo siempre ha sido por poder, por ambición, por ganas de tener más. Entonces, la política en la antigüedad giraba siempre en torno a lo mismo. Y las películas nos lo han relatado muy bien, los unos buscando matar a los otros, incluso sabemos de historias entre padres e hijos o madres e hijos y viceversa, donde los unos a los otros se querían asesinar para poder coronarse como reyes, como emperadoras, como reinas, etcétera. Entonces resulta que hay una historia bien bonita del señor Mitrídates. Este señor era él era, el papá era el rey de lo que hoy se conoce como Turquía. Y a este señor lo mataron, lo envenenaron. Y por tanto, él asumió el reinado. Él se volvió rey de ese territorio. Y él era muy temeroso a que le fuera a ocurrir lo mismo. Entonces, como él sentía tanto miedo, empezó a hacer algo que se llamaba o se denominó la autoadministración de los venenos, con el objetivo para la época de buscar lo que era la inmunidad, ¿sí? Hoy en día, ¿qué usamos nosotros como inmunización? ¿Qué se les ocurre que nos aplicamos nosotros para inmunizarnos? Las Las vacunas. vacunas. Las Vacuna. vacunas. Entonces, ojo porque las vacunas sí les cabe el término inmunización a hoy, que lo que hace una vacuna es inyectarnos ¿qué? El mismo virus, ¿cierto? Solo que virus atenuado para poder que nuestro organismo, a partir de los linfocitos, reaccione y desarrolle algo que se llama los anticuerpos, ¿sí? Para esta época tan antigua, pues esas diferenciaciones no se tenían presente, entonces se usaba la palabra inmunización. Entonces resulta que este señor es lo que hoy en día denominamos el padre de la toxicología. ¿Por qué? Porque él empezó a hacerse esas autoadministraciones de diferentes tipos de sustancias. Obviamente se las administraba en unas dosis pequeñas para que no lo mataran, pero para que le fueran inmunizando su cuerpo. Resulta que la inmunización con los venenos no la llamemos inmunización para nuestra época actual, sino la resistencia para los venenos, hoy podemos entender que se da en dos vías. Primera vía, en lo que se denomina la inducción enzimática. ¿Qué quiere decir eso? Que el hígado se vuelve mucho más eficiente en poder degradar todas las sustancias tóxicas que le ingresan. Y él como aprende a reconocer cuál es esa sustancia, entonces él se vuelve más eficiente en poderla eliminar. Y la segunda vía es la adaptación de los receptores.
¿Qué va a pasar ahí? El sistema nervioso central se vuelve mucho menos sensible. Ojo, técnicamente, ustedes lo van a ver en anatomía, pero técnicamente cuando hablemos del sistema nervioso central, casi que enfoquémonos en toda la parte del cerebro, ¿sí? El sistema nervioso comprende médula espinal, pero pues digamos que, o para que logremos hacer esa diferenciación fácil, quedémonos que el sistema nervioso es todo lo que tenemos en nuestro cerebro, el central, sistema nervioso central. Listo, solo para poder que todo sea más fácil de manejarse. Pero la diferenciación y la composición seguramente la van a ver en anatomía. Entonces resulta que este señor se autoadministraba esas cantidades de veneno en aras de que cuando lo fueran a envenenar a él, pues él no se muriera. ¿Cómo les parece que como dato histórico y parte pues aquí del anecdotario, este señor perdió la guerra y decidió suicidarse? Y cuando se decidió suicidar, se tomó una pócima de veneno que era constituido por aconitina, opio y cicuta. ¿Y cómo les parece que no se murió? Dicen los relatos y dice la historia que él se tomó el veneno y no se murió. ¿Por qué? Porque ya se había inmunizado ante ese tipo de sustancias. ¿Qué le tocó hacer? Pedirle a uno de sus soldados que le atravesara su espada para poder morir y que no fuese capturado por los enemigos. Entonces, ahí vemos un poquito historia de lo que nos hace referencia esto al padre de la toxicología. Pregunta, ¿ustedes qué saben hoy en día de cómo se crean los anticuerpos? Por ejemplo, cómo se crean los anticuerpos ante los venenos de serpiente. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han escuchado? Nete, Angie, Paola. Nete, qué pena que es que no sé tu nombre y ahí dice Nete. Leitica. Profe, lo que pasa es que no sé, se metió con un correo, con otro correo. Ok, ¿cómo es tu nombre? Ginette, Giner. Ah, ok. ¿Qué piensas? ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cómo se logra hoy en día? la cura contra el veneno de la serpiente, con el mismo Sí, veneno, sí. ¿Cómo crees que eso suele pasar? ¿Cómo lo hacen los como lo científicos? del virus, Como lo del virus, ok. también se conecta al mismo veneno. Perfecto. ¿Qué piensa Juan Camilo? ¿Qué piensa Daffy, Angie? ¿Qué se les ocurre? O alguien más que levante por ahí la mano y diga, ve, yo considero que los venenos hoy en día, la cura se hace así. Profe, pues yo pienso que si es como dice la compañera, así como extrayendo también el mismo veneno de, como en este caso del animal, porque pues he visto en los hospitales cuando han llegado personas, son muy específicos en preguntarle como qué tipo de, en el caso de las serpientes, qué tipo de serpientes fue la que lo picó y todo eso, como para la accionar y todo eso, lo del antídoto. Perfecto. Hasta ahí entonces, según lo que ustedes dos consideran, ustedes considerarían que sacan el veneno y lo tienen por ahí guardadito y cuando describan el tipo de serpiente le ponen el veneno. Entiendo yo. Sería más o menos así, Jorge. No, profe, pero pues también pienso yo que, o sea, le extraen ese veneno y hacen una cantidad de estudios, procesos que hacen como para crear como tal el antídoto. O sea, eso tiene como un estudio previo para ese tipo de casos. Ok, hablaste de antídoto, ahí ya vamos mejorando. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar? Profe, y eso también, pues es que no le entiendo mucho la pregunta de si es en el laboratorio, cómo reacciona el organismo. No. ¿Cómo, mejor dicho, cómo se fabrica lo que Jorge denominó el antídoto? Yo diría que con experimento de animales en laboratorio. Listo. Entonces, bueno, antes de aclarar eso, chicos, como hoy no estamos conectados a Zoom a través del enlace de la universidad, ahora nos va a sacar de la reunión.
En cuanto nos saque, yo creo otro enlace y se los copio por el WhatsApp para que vuelvan a ingresar lo antes posible, por favor. ¿Listo? Bueno, ¿cómo pasa hoy en día? Por ejemplo, todas Profe, las... Señor. hay otra, digamos, pues cuando uno está en el campo, hay que lo pican, digamos, pican a los animales y no alcanza el antídoto que muchas veces tiene el método veterinario, uno le aplica la que se llama, muy conocida como la manduga, porque eso ha pasado en la finca, ha pasado. Hace poco a nosotros en la finca le picó un perro, a un perro le picó una culebra y pues no se supo como qué variedad era, qué culebra era. Y pues al otro día, digamos al momentico, la finca donde estaba picado se hincha. Entonces se determinó que era picado por serpiente y se Us- le aplica manduga en la que se llama manduga, Andrés, dependiendo ve, la... perdón, Alexander, ¿se llama manduga o le dicen Sí, manduga? la que se le dice manduga, pero se llama creolina. Creolina, ok. Sí. Pero la creolina no es un suero antiofídico. No, ¿Listo? no, no. Como un, digamos, como un antiséptico que se usa en los animales para cuando están, digamos, engusanados, que se llama. Hmm, Pero eso sirve, porque pues el perro, pues prácticamente, digamos, no le pasó nada. Que sí, el concentrado de ese antiséptico es muy fuerte, entonces muchas veces le genera como inflamación donde se aplique, listo. pero sirve como para la picadura de serpiente. Ojo, ojo a lo que vamos a discutir porque estos casos son muy interesantes. Voy a rebobinar antes de hablar del caso de Alexander. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? A las serpientes se les hace algo que se llama el ordeño. Tal vez lo han visto en Discovery o en otros canales. Cogen la serpiente que la crían, la cultivan, por llamarlo de alguna manera, en unos laboratorios especiales, la cogen de la cabeza y hacen que muerda sobre un vaso con un plástico y ahí ella inyecta su veneno. Eso se llama el ordeño. Luego, ¿qué hacen con el veneno de la serpiente? Se lo inyectan a unos caballos. Los caballos, ¿qué hacen? Van a presentar obviamente la reacción propia que le daría el envenenamiento, pero le van a inyectar unas cantidades mínimas, ¿cierto? Que no lo vayan a matar. Y le inyectan esas cantidades con cierta periodicidad. ¿Para qué, muchachos? Para que el animal desarrolle los anticuerpos para ese tipo de veneno. Luego se le extrae la sangre al caballo y se aíslan, se separan esos anticuerpos. Y esos anticuerpos es lo que nosotros llamamos el suero antiofídico, que es el que está en los hospitales, en las clínicas y demás, listo para ser aplicado a las personas o animales que hayan sido mordidos por serpiente. Hasta ahí vamos bien. Claro, hasta ahí que es el tema de los sueros. Esa es una de las formas pues de producir. Segundo, se me fue. No, ya. Miren el tema. La creolina es un desinfectante. ¿Tiene sentido que la creolina actúe contra el veneno? Químicamente o anatofisiológicamente el animal o la persona no tendría por qué reaccionar, ¿sí? Porque además el suero antiofídico, ¿cómo se pone? Intravenoso. Y la creolina, y Alexander me corrige, lo que hacen es una aplicación tópica en la parte afectada, mientras que el veneno se está distribuyendo por la sangre. Lo que pasa es que los venenos no necesariamente los matan, nos matan a todos. Ahora, ¿qué va a pasar? Cada organismo reacciona diferente y normalmente los animales son mucho más fuertes que nosotros. Y siempre vamos a ser dependientes de lo que ahora decía, que es la dosis. Si la dosis del veneno es muy alta, pues seguramente mata muy rápido. Y si la dosis es pequeña, el cuerpo puede alcanzar a reaccionar, ¿sí?
Hay animales que tienen un veneno exageradamente tóxico y con una sola mordedura pueden matar un animal como un elefante de 4 toneladas. Entonces, si eso hace con un animal de 4 toneladas, imagínense con uno. Cuando pasemos a otras diapositivas ahorita de un caso de Cleopatra, les voy a explicar cuáles son los 4 tipos de venenos de las serpientes. Y por eso es que Alexander dice, oiga, ¿y cuál serpiente fue la que lo mordió? Para uno poder saber y catalogarla dentro de qué tipo de veneno es. Sabiendo qué tipo de serpiente, sé qué tipo de veneno tiene y por ende sé qué tipo de suero antiofídico puedo usar. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Listo. Señor. Gracias. Bueno, Sí, profe. vamos, entonces eso lo vamos a ver ahorita que hablemos del caso de Cleopatra. Aquí vamos a repasar 4 venenos súper famosos de la antigüedad. Listo, 4 de esos venenos que en la antigüedad eran full usados para hacer los males. Primero, la cicuta. ¿Qué es la cicuta? Eso es una plantica, como la pueden ver ahí. Principalmente se da en Europa y era usada en ejecuciones porque es paralizante y mortal. ¿Cómo actúa la cicuta? ¿Qué hace eso que lo mata a uno? ¿Cómo les parece que la cicuta actúa inhibiendo el sistema nervioso central? Entonces ella es un antagonista. Cuando yo les hablo de antagonista, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es un antagonista? Es como la parte mala. La parte mala, sí, ¿qué más puede ser? Asócienlo a la novela. El antagonista efectivamente siempre es el malo, es el que se opone, es el que va en contra de que las cosas ocurran como deben ser, ¿cierto? Entonces resulta que él, como es un antagonista, va y se mete en el medio de las reacciones neuroquímicas que se nos dan. Entonces él bloquea unos receptores y el bloqueo de esos receptores nicotínicos de la acetilcolina hacen que se bloquee la transmisión neuromuscular. ¿Qué es eso tan enredado? El cerebro está dando una orden y diciendo, oiga, músculos, muévanse, reaccionen, estiren el pie, encójanlos, estiren una mano, lo que sea. Pero está habiendo un cortocircuito porque la cicuta está antagonizando, ¿sí? Entonces, si hay ese antagonismo y si se bloquea la transmisión neuromuscular, empieza a haber algo que se llama una parálisis flácida y empieza, en este caso, con la cicuta tiene un alcaloide que se llama la coniina. Esa coniina es la que nos hace el efecto negativo. Entonces, ¿cómo les parece que esa reacción empieza de abajo hacia arriba? Empieza en extremidades inferiores, esa parálisis, luego se extiende a los brazos y luego se extiende al tronco. Y cuando se extiende al tronco, ¿qué va a pasar? El diafragma, que es el que hace la expansión y la contracción para que nosotros podamos respirar, ¿qué va a pasar? Deja de trabajar porque nadie le está dando no le está llegando la orden de que lo haga, ¿cierto? Y como deja de trabajar, el paciente pues básicamente se muere por una asfixia mecánica. ¿Causada por qué? Porque se paralizaron los músculos. Luego tenemos el arsénico que se usaba muchísimo en la antigüedad. Resulta, bueno, de la cicuta, les cuento que la cicuta, muchachos, es todas las sustancias tóxicas son tóxicas en unas concentraciones que realmente son pequeñas. Imagínense que la cicuta es muy tóxica más o menos